La desnutrición se presenta principalmente cuando es de origen primario, o sea, es la falta de alimentos. Y esto produce pues diferentes cambios en el cuerpo. Sin embargo, hay una forma de clasificación para ella, especialmente en niños. En niños por peso, por talla o la relación del peso para la edad, el peso para la talla, pero siempre son esos tres indicadores principalmente. Hay unos estándares para poder identificar en qué parte del crecimiento está el niño o en qué momento es crítico, y ahí tendríamos que hacer pues una intervención nutricional. La desnutrición es crítica cuando el peso ha disminuido bastante, pero que también podemos identificar una disminución del crecimiento en talla, o sea, el crecimiento que uno tiene pues longitudinal, y el peso a medida que va avanzando el tiempo pues no necesariamente ha cambiado, pero puede entrar en una fase en donde hay posiblemente podríamos hablar de una inflamación, pero eso se llama un edema, que es una retención de agua y el niño se hincha, especialmente en miembros inferiores, o sea, en las piernas, pero luego pues se puede evidenciar en otras partes del cuerpo como en el abdomen y en la cara, y esto es por falta de proteínas en la sangre, o sea, ha utilizado por la desnutrición tantas proteínas de su cuerpo, en otras palabras, uno se autoconsume. Y esto lleva a mecanismos de compensación. Esos mecanismos de compensación es precisamente presentar esa inflamación. En otros niños, ya de forma crónica, se presenta esa delgadez que nosotros podemos apreciar visualmente y que es casi caquético. Caquético quiere decir tipo calavera, lo cual pues nos está diciendo que el proceso es tan grave que sus órganos han entrado en un colapso que lleva pues a prácticamente no funcionar. Y esto es un paso prácticamente a la muerte. Hay unas diferencias sustanciales frente a medir la desnutrición en niños y en adultos. Lo más grave en niños es porque la capacidad cognitiva y la capacidad mental que tiene de ahí en adelante, después de haber pasado por un proceso de desnutrición y que puede haber rehabilitación, ha decrecido. Se ha decrecido en el sentido de que pues, el nivel de aprendizaje es bajo, que su potencial de productividad laboral en un futuro también va a ser reducido, y esto afecta prácticamente a un país en su Producto Interno Bruto, porque no vamos a tener una fuerza laboral y también pues científica que pueda pues darle ese aporte a un país en muchas dimensiones. Por eso es tan importante abordar pues todas estas problemáticas nutricionales infantiles para no tener también adultos con unas complicaciones. En los adultos también la desnutrición generalmente se puede dar más por efecto secundario. ¿Qué quiere decir esto? Por una enfermedad. Y esto puede llevar a una desnutrición, por ejemplo, el cáncer, que es muy común. Sin embargo, pues los procesos nutricionales de recuperación son mucho más fáciles en los adultos que en los niños. En los niños podríamos decir que la solución es darles comida, pero ¿qué pasa? Pasa que hay un síndrome de realimentación. ¿Qué quiere decir esto? La realimentación es que si nosotros vamos a darle cierta cantidad de nutrientes al niño después de haber pasado por un periodo tan crítico de no consumo de alimentos o de nutrientes muy importantes, el niño va a causar, o su cuerpo va a causar, unos efectos de rebote. Y rebote quiere decir que su páncreas, su hígado, su sistema renal, su sistema pulmonar no va a reaccionar de la misma manera y podríamos llevarlo también a la muerte. O sea que mire que las soluciones como tal en cuanto a desnutrición, pues no necesariamente es pues darles alimento de una vez, es un proceso lento en ese proceso de recuperación. En los adultos como tal también se puede ver una delgadez y también se puede ver edemas, pero ¿qué pasa? Ya tenemos pues una persona que cognitivamente ya ha madurado, que ya tiene un potencial de productividad que se puede recuperar. Entonces esas son las grandes diferencias. Es importante saber que los periodos de nutrición previamente pasa el niño o la familia en un proceso de inseguridad alimentaria. ¿Qué quiere decir esto? Que no recibe la cantidad de alimentos y nutrientes que están recomendados de acuerdo a la edad, a su estado fisiológico, a su sexo y otras variables. Y esto lleva a que pues, tengamos una dieta basada generalmente en carbohidratos complejos. ¿Cuáles son estos? Arroz, papa, pasta, pan, arepa, pero con un aporte de proteína de origen animal muy bajo o escaso o nulo. Y esto lleva pues obviamente a que el cuerpo pueda utilizar las proteínas que nosotros tenemos de reserva en los músculos y en la sangre, en los órganos. Y de ahí viene una fase en donde la función inmune se deteriora y somos vulnerables, especialmente más los niños, a infecciones. O sea que aquí hay un círculo vicioso
proceso en donde desnutrición e infección están de la mano, y por eso generalmente encontramos niños con una insuficiencia respiratoria aguda y también procesos diarreicos crónicos, y esto pues tiene una pérdida de nutrientes bastante alta. Pasa igual en los adultos, ¿no? La dieta es basada en harinas, lo que comúnmente conocemos y que las mencioné hace un momento. Esto lleva pues a que se mantenga, ¿cierto? Su estatura no se ve comprometida porque ya alcanzó el potencial de crecimiento, mientras que los niños no, pero la dieta generalmente es muy común. O en otras familias pues se da privilegios a la persona que en su momento sale en búsqueda de trabajo o de un sustento, que serían los padres de familia, y el niño pues prácticamente recibe poco o nada de los alimentos que hay en el hogar. O sea, aquí hay un proceso multifactorial en donde pues no es solamente la falta de alimentos, también de oportunidades laborales, de educación, porque cuando yo tengo un proceso educativo formal, pues yo puedo tomar mejores decisiones alrededor de la alimentación y la distribución familiar de esos alimentos. Por otra parte, las condiciones de exclusión, el poco o nulo acceso a la salud y el saneamiento básico que yo pueda tener dentro de mi territorio. Estamos hablando de vivienda, acueducto, alcantarillado, agua potable. O sea, son muchas las condiciones que tendríamos que evaluar alrededor de la desnutrición. Los periodos críticos de alimentación pueden darse después de una semana, especialmente en niños. Un adulto se puede adaptar mucho más fácil, pero un niño, precisamente por la demanda de nutrientes que tiene para su crecimiento, para la maduración de sus órganos y obviamente para mantener su inmunidad, pues las reacciones frente a esos cambios, frente a la desnutrición, pues son mucho más rápidos. O sea, si vamos a ver cómo situaciones de infancia desnutrida por guerra, que eso es algo más antropogénico, en donde el hombre pues tiene la culpa, podríamos decirlo de esa manera. ¿Por qué? Porque no impide, pues por muchos factores de orden político, social, económico, que la familia y el niño tenga acceso a la alimentación, pues es un niño que rápidamente puede entrar a esos procesos de desnutrición y posiblemente muerte. Y pues los indicadores más sensibles o esos parámetros son la relación de peso-edad, peso-talla y peso para la talla, que por medio de gráficas que están universalmente establecidas también para cada país, podemos ver cómo son esos cambios, y esos son las alertas principales. Y cuando vemos que el peso está en decadencia y que la talla pues cesó su crecimiento, pues la alerta es mucho más grave, porque quiere decir pues que el niño no está consumiendo la cantidad y la calidad de nutrientes. Ya cuando entra en una inanición, o sea, cero alimentación, es un periodo tan crítico que perfectamente por deshidratación el niño puede morir en un par de días.